Agradecerle a cada uno por la invitación que me han hecho y el honor que me han hecho también. Yo les quiero hablar acerca de las consecuencias que ha tenido el comunismo para la juventud cubana. El tiempo es la cosa más valiosa que una persona pueda gastar. Así dijo el filósofo griego Teofrasto hace miles de años. Sin embargo, desde hace más de 6 décadas, el comunismo se ha robado la juventud de más de 4 generaciones de cubanos. Se robaron la juventud de mis abuelos, se robaron la juventud de mis padres. La mía no se la robarán, fue lo único que pensé cuando emigré a los Estados Unidos. Personalmente, como bien lo había dicho, no tuve el mérito que tienen muchas de las personas que leerán estas letras o la mayoría de los que ahora se encuentran enfrente mío. A nombre de los jóvenes que perdieron su vida luchando por la libertad de Cuba, aquellos que sufrieron prisión o persecución, me pongo de pie para rendirles tributo. Gracias a cada uno de ustedes, porque en ustedes hay una juventud que nunca muere, que es la del honor. Yo me paro en respeto para todos ustedes. El comunismo ha destruido más de 100 millones de vidas alrededor de todo el mundo, más que el nazismo. Si fuésemos a medir su impacto en la juventud, específicamente en la de Cuba, sus consecuencias han sido devastadoras. Para su mejor comprensión, podemos dividir sus consecuencias en 2 grandes grupos, tangibles e intangibles. Para comenzar, vamos a hablar de las consecuencias tangibles. Organizaciones de derechos humanos aseguran que más de 6.000 fusilamientos se realizaron durante los primeros años del comunismo en la isla. En su mayoría eran jóvenes, amigos y compañeros de lucha de algunos de ustedes. Los asesinaron dejando huérfanos a muchos niños o sin hijos a familias que jamás olvidarán a esos jóvenes. Ese fue el comienzo. Bajo el supuesto principio de distribución de la riqueza, el comunismo en Cuba les robó el patrimonio a miles de familias y su descendencia. Un capital que fue construido de generación en generación con el sudor de su trabajo fue usurpado del día a la noche con consecuencias económicas y psicológicas para esas familias que jamás podrán computarse. En aquel entonces, mi abuela, que era una joven, así recordaba ese momento. Para comenzar, su madre había muerto justo el 1 de enero de 1959, un día que jamás olvidaría. Mi abuela contaba con dolor cómo un día llegaron unos comunistas del campo de Congojas, un pequeño poblado rural de Cienfuegos, provincia en la cual yo nací, a contarle hasta las gallinas a mi bisabuelo, que era un pequeño terrateniente. Les quitaron las tierras, los mantuvieron encerrados en la casa y se llevaron en un camión hasta los animales del patio. Poco tiempo después, mi bisabuelo murió de un infarto. Dice mi abuela que fue de tristeza. A mi bisabuelo le llevaron lo que habían construido y a sus hijos, en este caso mi abuela y sus hermanos, les quitaron un padre y les esparcieron pobreza. La separación de los jóvenes de sus familias es otra consecuencia tangible del comunismo en Cuba. Con tan solo 12 años, mi madre fue llevada a una secundaria internada a 100 kilómetros de la casa de sus padres para poder seguir estudiando. La intención era clara: separar a los niños de las familias para poder adoctrinarlos. Desmembrar a la familia, quitarles todo arraigo, destruir principios. Yo mismo soy hijo de un profesor que se acostó con su alumno adolescente. Recibir educación en Cuba tiene ese costo. Durante decenas de años, para poder estudiar, los jóvenes han sido forzados a trabajar en el campo, a no tener privacidad, a repetir consignas que equivalen a decir que los niños quieren ser como un asesino. Contemplar hoy, desde la libertad, a los niños adoctrinados por Hamas con un fusil o pidiendo ser mártires, equivale a un viaje de regreso a mis días de infancia en Cuba. Sembrar el odio en la inocencia de los niños es una práctica común del régimen totalitario donde nací. Cuánta mentira, cuánto odio, cuántos falsos ídolos. Hasta en los dibujos animados a los que teníamos acceso en mi etapa, el mensaje era odiar, tener un enemigo, en vez de esparcir un mensaje de amor, esperanza o de paz. ¿A cuántos niños y jóvenes le dieron un fusil aunque fuese de madera? ¿O le pusieron a esconderse debajo de un edificio o en un refugio porque venían los americanos? En cada escuela, a los jóvenes cubanos les tenían un campo de tiro con perles para prepararse para la guerra. ¿En qué tipo de mentes
¿Qué cabe educar a los niños en el odio o en la guerra? Solo en un régimen totalitario como el de Cuba. Los testigos de Jehová que por su fe decidieron no colocarse una pañoleta, o los hijos de opositores políticos, a ellos por ser diferentes desde pequeños se les limitaron de todo tipo de oportunidades y sufrieron discriminación, y la mayoría de ellos ni tan siquiera llegaron al preuniversitario. La supresión de Dios a los cubanos, ¿qué costo tan grande ha tenido para los jóvenes? Cuando tenía 15 años y tuve la oportunidad de tener la primera Biblia en mi mano. En ese entonces mi abuela me quiso llevar a un psicólogo porque según ella estaba obsesionado. Quizás era su forma de expresar el temor que sentía que me pusieran en el grupo de los que pensaban diferente. Pertenecer a grupos religiosos o poner a Dios o la fe por encima del Estado ha traído persecución y marginalización para los jóvenes de la isla. Abandonar a Dios equivale a no seguir sus mandamientos. El año pasado se registraron menos de 5 matrimonios cada 1.000 habitantes en Cuba. En un mundo civilizado, la juventud transita por diferentes estadios. Ser joven en Cuba significa atravesar un sendero con un hilo muy fino y en muchos casos pasar directo de la niñez a la adultez. Por eso es común ver o conversar con personas todavía jóvenes que ya se sienten como viejos. El comunismo acaba con la inocencia de la juventud, destruye sueños, vuelve a las personas en animales que satisfacen primero sus instintos porque prevalece la selección natural. El machismo institucionalizado hace que vean normal que un hombre tenga varias mujeres o que tenga varias familias. Ser joven en Cuba significa tener muchos sueños sin un avión en que montar. ¿Cuántos jóvenes cubanos han tenido que prostituirse para poder concluir sus estudios universitarios o llevarle sustento a sus familias? Yo no me prostituí, pero con menos de 15 ya había vendido aguacates, pan, mamoncillo, criado cerdos en el tercer piso de mi casa. Estando en la universidad, llevaba dulces que me preparaba mi tía, revendía relojes, gorras, iba hasta el Central Adela para comprar ron y revenderlo. También hacía champú, acondicionador y gel de pelo de manera artesanal que se llevaban robados de Jovellanos, un poblado de la provincia de Matanzas, donde había una fábrica de productos de belleza. Ya graduado, tenía que seguir haciendo lo mismo, siendo un delincuente, para poder vivir y ayudar a mis abuelos, que fueron las personas que me criaron. Para llegar a graduarte de educación superior en Cuba, tuviste al menos que prostituir tu alma, que puede ser tanto o más traumático que la prostitución sexual. Un joven que se gradúa en la universidad recibió más de 5.000 horas de adoctrinamiento político a través de asignaturas o actividades relacionadas con la política. ¿Cuánto repetir o hablar de mentiras cuando la realidad te está golpeando fuerte diciéndote todo lo contrario a lo que te enseñan? ¿Es acaso eso o no una forma de prostitución? La frustración es una consecuencia no tangible del comunismo en los jóvenes. Según cifras oficiales, el 41.3% de los jóvenes entre los 15 y 24 años de edad consumen alcohol en Cuba. ¿A cuántos niños no les mojaban sus teteras en alcohol o bebieron con los adultos en los carnavales, fiestas públicas o simplemente en los portales o en las esquinas? La violencia física y verbal que viven los jóvenes cubanos no tiene precedente con otras etapas anteriores de la historia. Un joven cubano, desde que se levanta, está luchando. Y eso significa una guerra con las palabras, una guerra con la gesticulación, con la ropa que usan, los pelados que llevan, las maneras en que se saludan o interactúan y fundamentalmente cómo viven. Hay que tener una doble o triple moral para sobrevivir en un régimen totalitario. Un joven tiene que tener un lenguaje oficial para comunicarse en su escuela o con las autoridades, otro para sus amistades, otro para el interior de su hogar y hasta uno para sí mismo, porque en una familia no puede expresar abiertamente lo que siente. ¿En qué posición se encuentran ahora mismo todos esos padres jóvenes que saben que es mentira lo que políticamente están tratando de enseñarle a sus hijos en Cuba? Podemos hablar de un comportamiento social conducido a través de organizaciones, del trabajo, de las escuelas, que lleva a que los jóvenes cubanos no se expresen libremente y sean hipócritas sociales. ¿Se han puesto a pensar que muchos jóvenes cubanos no saben ni tan siquiera decir que no? En otras palabras, oponerse, porque eso es un delito en un Estado totalitario.
La escasez total de la libertad de expresión o de reunión, o la incapacidad de crear una organización fuera de las aceptadas por el Estado, todo eso sufren y han sufrido los jóvenes cubanos. Los jóvenes de la isla han tenido y tienen un acceso limitado a la bibliografía que puede cualquier persona del mundo acceder a través del Internet. Las prohibiciones de páginas por motivos políticos o porque las personas pueden tener acceso a una manera de pensar diferente a la del régimen político en Cuba, mutila el desarrollo de los jóvenes y de la economía y la sociedad en general. Les prohíben comunicarse e interactuar con otras ideas o sistemas que son necesarios para un cambio. El comunismo en Cuba también ha traído muerte a los jóvenes. Además de los fusilados al inicio de la toma de poder, hay que sumar los jóvenes víctimas de los campos de trabajo forzado del UMAP que se terminaron suicidando. Las misiones internacionalistas del régimen cubano han sido otra fábrica de muerte para los jóvenes. Solamente en Angola fallecieron aproximadamente 10.000 soldados, lejos de sus padres y sus familias, en su mayoría personas que comenzaban sus vidas. De los que regresaron, miles quedaron con secuelas físicas y psicológicas imborrables. Los jóvenes que han sido asesinados, víctimas directas de la represión, como los fallecidos en el remolcador 13 de marzo o los que murieron recientemente en las protestas del 11 de julio. La esclavización de la juventud en las misiones médicas en el exterior. Según fuentes especializadas en el tema, el régimen cubano se queda con más del 80% de las ganancias que generan esos profesionales cuando arriesgan o pierden sus vidas en otros países. No basta con robarles el tiempo, ahora se les explota en masa y se les vende como salvadores del mundo. Otra de las consecuencias tangibles del comunismo han sido las oleadas masivas de inmigración de jóvenes, incluyendo más de 2 millones de cubanos residen en el extranjero, los que salieron en el Mariel, o los que perdieron su vida en una balsa o tienen una tumba sin nombre en las selvas o en los países que estaban atravesando rumbo a Estados Unidos. El totalitarismo ha esparcido jóvenes cubanos por los lugares más recónditos del mundo. ¿Cómo contabilizar el dolor de la partida, de dejar atrás todo lo que conocías para enfrentarte a un mundo nuevo? ¿Cuántos jóvenes no han podido enterrar a sus familiares por estar lejos del lugar que los vio nacer? ¿Cuántos jóvenes se han perdido el nacimiento de un hijo por haber emigrado? ¿Cuántos jóvenes han visto destruirse a sus familias como consecuencia de la distancia de la inmigración? ¿Qué ha quedado para esas familias que han visto partir lo más precioso de su vida? Porque en Cuba no existen oportunidades de ningún tipo. ¿A cuántos jóvenes de la isla los penalizaron por vestirse de una manera o escuchar la música de los Beatles o de una banda que cuestionara el status quo del comunismo? ¿Qué les pasó a todos los artistas o personas que a través de su arte expresaron cualquier forma de oposición? Sufrieron ostracismo, exilio, actos de repudio, simplemente por tener una idea diferente. También podemos hablar de los jóvenes deportistas que, por no ser confiables, perdieron la oportunidad de ir a la competencia de sus vidas o ganar el dinero que les hubiese permitido vivir en prosperidad durante el resto de su existencia. ¿Cuánto progreso científico hubiésemos tenido hoy si todas las mentes brillantes de nuestra Cuba no hubiesen tenido que salir de ella por el comunismo, que es el padre de todos los males que sufrimos como nación? Así como hablamos de los jóvenes que se fueron, tenemos que hablar de los jóvenes que por un motivo u otro no han podido salir de Cuba. Ahí están todos aquellos que emplearon su juventud para no abandonar a su familia, madres, padres o abuelos que sin ellos perderían su motivación de vida. En ese grupo están los jóvenes que llegaron a la vejez con los salarios más miserables del continente. ¿Cuántos jóvenes cubanos jamás tuvieron un techo propio, teniendo que cohabitar con varias generaciones al mismo tiempo? Ahí están los jóvenes que han perdido la mayoría de sus dientes, porque en Cuba la mejor solución para el dolor es sacar de raíz los que han pasado hambre. ¿Cuántas generaciones han transcurrido su vida en colas interminables o mirando al techo esperando que pase el tiempo o llegue un milagro a sus vidas? Esos son los jóvenes que día a día están en la botella, a los que dejaron de ser doctores para vender en las paladares, los que están poniendo en peligro sus vidas para robar comida para sus familias o que no tienen otro plan para mañana que no sea el de vivir el día de hoy. ¿Cuántas vidas jóvenes han sido truncadas en Cuba debido a una salud pública que no funciona?
desde 1959, por ejemplo. En comparación con otros países de la región, la población de Cuba ha crecido 3 veces menos que la de Dominicana. Podemos asegurar que la falta de oportunidades políticas, sociales y económicas justifican la falta de identidad. Y mi lista es todavía más larga, pero el tiempo, como les decía al principio, es lo más valioso que un ser humano pueda tener. Y por eso quisiera dedicar los minutos que me quedan para hablar de lo más importante, y es la consecuencia positiva que ha traído el comunismo para la juventud cubana. Los cubanos, donde quiera que nos encontremos, con más o menos edad, fuera o dentro de Cuba, todos somos jóvenes cuando soñamos con la libertad que deseamos para nuestra patria. Desde los que hoy no están con nosotros físicamente, a los que tienen cumplido 70, 80, 90 o más de 100, no importa. Todos somos jóvenes cuando imaginamos a una Cuba sin comunismo. Cuánta juventud se nos despierta en cada uno, reconstruyendo las ruinas que nos han dejado. Todos somos unos niños soñando con una Cuba libre. Sigamos prendiendo esa chispa para que la juventud eterna nos sorprenda, construyendo lo que nos mantiene en ese estado. Dios bendiga a los cubanos.